Hola a todos nuestros amigos de Vida TV, estamos en su canal favorito y en su programa Perlas de Sabiduría. En esta ocasión te traigo una palabra fresca, llena de amor y de sabiduría, para que tengas una vida de éxito y de bendición. ¿Ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez en su vida? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué lo que yo hago no responde a mi petición? ¿Sí? ¿Por qué pasa tanto tiempo y no sucede nada? Saben que el pueblo de Israel en alguna oportunidad pasó por un tiempo así. Vamos a la palabra y busquemos en Ageo capítulo 1. Y dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Qué desesperante, ¿verdad? Qué desesperante. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Y comienzan toda esa serie de argumentos que van a nuestra mente y comienzan a atacarnos. ¿Será que el diablo está atacándome? ¿Será que estoy haciendo las cosas como no deben de ser? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Y bueno, sí hay una respuesta para esto. Hay una respuesta muy contundente porque la palabra de Dios nos trae ese consejo. Resulta que este pueblo de Israel había estado en cautividad 70 años en Babilonia. Y gracias a que el Señor despierta el espíritu de un rey persa, el rey Ciro, estas personas fueron libres y este rey les da la concepción de volver nuevamente a su tierra. Y no solamente esto, sino les dicen, vayan y construyan nuevamente su templo, llévense todos sus utensilios, todas las cosas de la casa de Dios. Y este pueblo sale un primer grupo y bueno, regresan a su tierra. Pero cuando ellos comienzan a hacer estas cosas, ¿sí? A activarse en la reconstrucción del templo, resulta que comienzan los enemigos a atacar. ¿Sí? Comienzan a suceder una serie de cosas que les impide avanzar en esta obra. Pero ¿qué hace este pueblo? Este pueblo se queda allí tranquilo, sin hacer nada. Cada uno de ellos se fue acomodando en sus cosas, se fue organizando, sus familias, sus casas, todas las cosas que tenían que hacer cotidianamente. Y en esto pasaron 12 años, imagínense eso, 12 años sin tener dónde adorar a Dios. Y no solamente eso, sino eso quedó totalmente olvidado para ellos. Pero vemos que estas cosas, pues no porque el Señor sea malo o el Señor quiera castigar a las personas, sino simplemente porque la bendición viene a tu casa, es de parte de Dios. ¿Sí? Dios es el centro de todo. Dios es nuestro fiel consejero. Y en esa oportunidad el Señor envía a un profeta llamado Ageo y les hace una pregunta. O les dice algo muy interesante. Eso está allí mismo en Ageo. Dice Ageo capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. ¿Qué palabra tan contundente? Medita sobre vuestros caminos, pienses qué estás haciendo, piensa cómo estás actuando, piensa qué te falta en tu vida, piensa qué fue lo que dejaste atrás. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde está aquel que te sacó del desierto, que te llevó a una tierra prometida? ¿Dónde lo dejaste? ¿En qué lugar lo dejaste? Entonces vemos cómo la palabra del Señor y el mismo Señor, hablando a través de ella, nos vuelve otra vez a llevar a la fuente, nos vuelve otra vez hacia Él, a traer hacia Él. Y esto, ¿cómo nosotros lo podemos ver? Lo podemos ver como palabras sabias de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te va a hablar y te va a decir lo que necesitas. El Señor te va a decir, falta esto. Mira,
¿Por qué estás así? Medita en cómo estás caminando, qué has dejado. ¿Por qué te están pasando estas cosas? Y ese pueblo yo creo que quedó pendiente de esa palabra. ¿Por qué? Porque en ellos había un espíritu del Señor que actuaba. ¿Sí? Y el Señor, a lo que da la palabra, el Señor revela nuestros corazones, nuestra falta y nos hace entrar en razón. El Señor nos da de sabiduría. Por eso la palabra, y yo lo reitero todo el tiempo en los programas, el Señor dice, pídeme sabiduría que yo se las puedo dar sin reproche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos en sabiduría, nosotros sabemos qué es lo que a nosotros nos conviene. ¿Sí? Cómo trabajar con nuestras finanzas, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debe ser nuestra relación con las demás personas, cómo debe ser ese trato entre las familias. Todo eso el Señor nos lo da a través de su palabra. Pero la palabra misma dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué había pasado en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había perdido el temor, ¿sí? A Jehová. En ese momento ellos no se acordaban de Dios. Dios no era su prioridad. Sus prioridades estaban invertidas. Ellos estaban en los afanes de la vida. Ellos estaban solucionando su día a día. Pero vemos que esto realmente pues no les estaba funcionando. Entonces, ¿a dónde debemos ir? Nosotros debemos ir a esa fuente de agua viva, a esa fuente que nos va a traer ese consejo sabio, ese consejo de sabiduría. Y para eso yo quiero que busquemos en la palabra el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 13. Dice así, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida, retén el consejo, guárdalo. ¿Qué le dice el Señor? Medita en tus caminos, mira cómo estás trabajando, mira lo que estás pensando, mira lo que estás haciendo. Ahí estaba el consejo del Señor para ese pueblo. ¿Qué hizo ese pueblo? Ese pueblo retomó el consejo de parte del Señor. No fue fácil, las dificultades siempre van a estar, pero cuando nosotros estemos de la mano del Señor, el Señor nos va a ayudar a afrontar cada dificultad, a pasar a un nivel de fe más grande. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos meditar. Necesitamos meditar en nuestros caminos y decirle al Señor, Señor, dame ese consejo sabio que yo necesito en este momento. Así que no todo está perdido. Hay solución para cada cosa. Si tú dices, ¿qué hago? ¿Por qué las cosas no me salen? Medita en tus caminos y busca el consejo sabio de Dios. Bueno, amigos, ya sabemos, tenemos nuestra Biblia al alcance de todos. La tenemos en nuestro celular, las tenemos en nuestras manos, en el libro, ¿sí? Busquemos el consejo sabio de Dios que está allí, cerca de nuestro alcance. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, ayúdanos a tener este consejo tuyo diariamente, que yo no me aparte de ti, que yo te busque diariamente, que yo pueda establecer esos lazos contigo, que yo pueda hablar, Señor, gracias por el Espíritu Santo que dejaste aquí conmigo, ese Espíritu Santo que me da vida, ese Espíritu Santo que me aconseja. ¿Sí? Esa persona que está conmigo día y noche. Espíritu de Dios, aconséjame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y gloria, Señor, por tu consejo, Señor. Gracias, Padre, porque tú conoces nuestros planes, Señor. Porque tus caminos son mejores que mis caminos, al igual que tus pensamientos para mí son mejores que los míos, Señor. Por eso en esta hora te pido, Señor, que nos des de tu consejo, que nos des de tu sabiduría, que nosotros podamos retener tu palabra, Señor, que nosotros podamos meditar en ella y no solamente eso, sino que podamos actuar conforme a tu palabra, Señor, conforme a tus caminos. Y yo sé, Señor, que tú vas a mostrar la salida. No nos vamos a quedar estancados porque tenemos un Dios
poderoso, un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo soluciona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga.